Muy pero muy bienvenidos a todos. Hoy en este tutorial vamos a estar viendo cómo hacer lo que están viendo acá en pantalla, que es el rigging completo de una capa para animación. La idea de este video es que ustedes puedan aprender a hacer la capa como de forma aislada, pero siempre orientándolo a que después lo puedan integrar a un rigging de personaje, ¿ok? Está bastante interesante porque vamos a ver dos cosas. Por un lado, cómo lograr este efecto de viento que tenemos acá, que no es simulación, y esa es la clave del video del día de hoy, que no vamos a trabajar con simulación. Aquellos que han sido alumnos míos saben mi obsesión por tratar de enseñarles el mejor resultado de la manera más fácil posible y sin complicarse tanto la vida. Y como ya saben, la simulación de ropa, de fluidos, de fuego, de todo lo que tenga que ver con simulación de partículas, es un mundo aparte, ¿sí? Es un mundo totalmente aparte. Y si le podemos esquivar, sobre todo en una etapa de aprendizaje donde estamos arrancando a conocer el 3D, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver dos cosas. Por un lado, el rigging completo, ¿sí? Fíjense, voy a ocultar las luces, ahí va. Vamos a ver el rigging completo de la capa, con controladores, con huesos, súper sencillo. Y después vamos a ver cómo hacer para aplicarle un modificador con algunos truquitos que tengo para enseñarles. Vamos a ver cómo aplicarle ese modificador para generar el efecto de viento y cómo hacer para incorporarlo al rig, y siempre, como les decía recién, pensándolo en la posibilidad de agregárselo a un personaje y no teniéndolo acá como una capa suelta solamente para este tutorial, ¿sí? Así que dicho esto, espero que agarren lápiz y papel o la computadora y me puedan seguir. Arranquemos. Bueno, lo primero respecto al modelado, ¿sí? Fíjense que le coloqué una cantidad interesante de polígonos. Más que nada, si queremos que el efecto de vientito se vea bonito, necesitamos mínimamente esta cantidad de polígonos que les estoy mostrando acá en pantalla, ¿sí? Tengo el outliner prolijo, voy a aprovechar de algún borrado de historial de toda la escena, ¿sí? Tengo este botoncito acá, pero es como venir a Edit, Delete, All by Type History. Y voy a empezar a generar primero una cadena de huesos, o sea, vamos a rillar la capa de la forma tradicional. Vamos a hacer un huesito por acá, otro por acá. A ver, la cantidad de huesos acá depende de más o menos la cantidad de manejadores, de controladores que uno quiera ponerle a la capa, ¿no? Yo recomiendo siempre mantenerlo dentro de todo simple y no poner una cantidad exorbitante de controladores. Voy a activar el X-Ray Joints para ver a través de la geometría. Y acá empiezo a acomodar un poquito, ¿sí? El primero lo podría acomodar en 0 para que quede bien centrado. Y dicho esto, voy a acomodar un toquecín los huesos. Más o menos por ahí está perfecto. Y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar uno de este lado, ¿sí? Ahí vamos, este más ahí. Y el otro lo vamos a espejar enfrente. Vamos a usar la herramienta de Mirror Joints para llevarlo enfrente. La herramienta de Mirror Joints que la tengo por acá. No la tengo por acá. Vamos a ir a Ring, Skeleton, Mirror Joints. Bien, me funcionó mirroreando para otro lado, así que lo vamos a aplicar manualmente. Mirror Joints y Z. Ahora sí, perfecto. Bien, esto mismo que está acá lo podemos hacer más arriba. O sea, podría traer este huesito, por ejemplo. Le voy a poner Shift P para desemparentarlo. Y voy a hacerle otros dos acá. Uno por este lado y otro para el otro. Bien, estos dos los voy a hacer hijos de este que está acá arriba, P. Más que nada para tener la posibilidad de unos controladores a los costados para darle, quizás en algún momento necesito como que la capa envuelva un poquito al personaje, ¿no? Bien, dicho esto, algo importante que no voy a hacer en el tutorial, pero que recomiendo siempre que hagan: nomenclen los huesos, ¿sí? Pónganles nombres. Lo que va a la derecha con la R adelante, lo que va a la izquierda con la L adelante, lo que va en el medio con la M adelante de mid, ¿sí? Right, left y mid. No lo voy a hacer para ahorrar tiempo, pero nada, sepan que es interesante hacerlo desde ya. Próximo paso, voy a crear los controladores. Con los controladores también quiero hacer una salvedad. Voy a hacer un rig simple. ¿Qué significa esto? Que no voy a hacer lo que sí se hace a nivel más profesional, que es cada controlador hacerle un mínimo de 2 grupos y trabajar muchísimo con el concepto de grupo y subgrupo. Voy directamente a aplicar
un controlador por hueso y listo, ¿ok? Para aquellos que les interese un poco más cómo riguear este concepto de grupos y subgrupos y cómo se laburan los controladores, los invito a ver, por ejemplo, el rigging de manos avanzado que van a poder encontrar en la lista de reproducción de rigging, y ahí van a poder ver un poquito más cómo se labura en ese sentido. Hoy lo vamos a hacer súper sencillo. La idea es poder resolver de forma rápida, efectiva y prolija un rig de capa, ¿ok? Entonces voy a agarrar este controlador, con la B corta voy a snapear acá arriba, lo puedo agrandar un poquito, voy duplicando y snapeando, ¿sí?, sobre cada uno de los huesos. Por supuesto que también lo ideal en este caso sería nomenclar cada uno de los controladores para que quede prolijo. Hecho esto, el próximo paso va a ser generar una cadena DFK, pero antes vamos a frizar las transformaciones de nuestra capa, ¿sí?, de los controladores, perdón. Y ahora sí generamos una cadena clásica DFK. ¿A qué me refiero con esto? Selecciono el controlador, luego el hueso y le voy a aplicar un constraint parent, chequeando siempre que las opciones que están tildadas son las que estoy mostrando a continuación. Y vamos aplicando este constraint entre cada controlador su hueso, ¿sí? Controlador hueso constraint parent, controlador hueso constraint parent. Acá me di cuenta que me faltaba un controlador más. Ahí vamos, controlador hueso. Bueno, esperen que friso las transformaciones, ahí va. Controlador hueso constraint parent. Controlador hueso constraint parent. Es claramente un laburo medio repetitivo. Y ahora lo que viene, después de hacer esto, o sea, después de que cada controlador lo fui constraineando a su hueso, el próximo paso es emparentar los controladores entre sí. Selecciono estos tres, luego el controlador de arriba, aprieto la P, luego selecciono este controlador, después el de arriba y aprieto la P. Podría seleccionar estos dos controladores, hacer los hijos del medio y apretar la P. Este controlador y hacerlo hijo de arriba, apretar la P. Este controlador hacerlo hijo de arriba, apretar la P. O sea, voy haciendo hijo padre P, ¿sí?, con un emparentamiento común. En este caso creo que estos dos también serían hijos del medio. Acá el orden de emparentamiento entre controles, al igual que, como les decía antes, donde colocaron los huesos, es totalmente libre, es acorde a lo que ustedes quieren que haga la capa cuando el animador comience a poner keyframes, o sea, cómo les gustaría que se mueva. Esto es totalmente libre y, como les decía antes, es la base de un sistema FK que puede servir para una cola, para una capa, para cualquier cosa que vaya en FK. Bien, una vez que tenemos esto, así como está, voy a seleccionar el primer hueso, voy a prender los polígonos para verlos y le vamos a aplicar un bind skin, ¿sí? Un bind skin totalmente por default, o sea, acá le podemos poner reset y le aplicamos un bind skin. Y acá el primer resultado que vamos a tener es este, ¿sí?, que cada controlador, controla una parte de la capa. Más allá de todo el laburo de pintar skin, pintar influencias que estaría faltando ahora, ¿no? Empezar a ir deformando la capa y pintar un poquito las diferentes influencias. Se le puede aplicar, por ejemplo, un Hammer Skin Weights. Es una herramienta muy útil que yo le enseño a los alumnos, donde vamos, por ejemplo, deformando un poquito. Yo en un momento, cuando enseñaba rigging, esta herramienta no la conocía, y la verdad es que a mí me cambió la vida cuando la empecé a conocer. Ponemos la capa, por ejemplo, voy a apagar ahí los huesos. Ponemos la capa en poses donde se empiece a romper un poquito, y lo que vamos haciendo es seleccionar de a vértices y aplicando esta herramienta que la van a encontrar en Skin, Hammer Skin Weights, ¿sí? Y eso lo que hace es redistribuir un poquito el skin. Yo también para estos casos utilizo un script que está buenísimo, que es de Brave Rabbit, que se llama BR Smooth Weights. También es muy, muy lindo para pintar pesos. Pero bueno, el tutorial de hoy no está centrado en lo que es pintura de pesos, sino que más bien es más macro, así que vamos a poner esta capa en nuestro modo default, ¿sí? Lo vamos a colocar ahí, que esté todo en cero, las traslaciones también. Y antes de pasar al próximo paso, porque acá tenemos la primera parte, o sea, tenemos literalmente una capa que yo puedo animar y puedo animar manualmente el overlapping, digamos. Antes de pasar al próximo paso, que es cómo hacer para integrarle ese efecto de viento, quiero mostrarles algunas cositas de Outliner, cómo ordenar este Outliner y cómo lo conectaríamos a un rig en caso que el personaje tenga una capa, ¿sí? En primer lugar, lo que siempre conviene hacer para que quede prolijo el Outliner es laburar con grupos, ¿sí? Hacer, por ejemplo,
un grupo para los controladores, un grupo para los huesos, que los voy a volver a aprender, y un grupo para la geometría, aunque esté sola, ¿sí? Entonces acá le ponemos Cape Geo. En caso que estemos trabajando en un rig con un personaje, quizás la geometría del personaje estaría junto con la geometría de la capa, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con los controladores o con los huesos. En este caso, como la estoy riggando aparte, estoy haciendo un grupo para cada cosa. Pero, por ejemplo, los huesos deberían estar en la carpeta de hueso del personaje. Acá le vamos a poner Cape-Joints, ¿sí? Y estos serían los controladores. Le podemos poner Cape-Controles. En el caso que este personaje, en el caso que esta capa estuviese emparentada a un personaje, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es emparentar este hueso, ¿sí? al chest, al hueso del chest del personaje. Y a la hora de aplicar skin, hay algo que yo recomiendo en ese caso, que es, vieron que hace un ratito cuando apliqué el skin seleccioné el primer hueso de la capa y esquineé la capa directamente a esta cadena de huesos. En el caso que haya un personaje que la tenga puesta, estaría bueno también sumarle al skin, aunque sea los dos huesos de las escápulas. Y el chest también, para que cuando el personaje mueve los hombros, ¿sí? o los omóplatos, las clavículas, también acompañe el movimiento de la capa. O sea, ese es un laburo más pensándolo si estuviese integrado al personaje. ¿Qué más? Bueno, algunos riggers un poco más profesionales lo que hacen también es todo lo que son constraints, que están acá mezclados entre los huesos, ¿sí? Por una cuestión de prolijidad, los sacan de ese grupo. Quédense tranquilos que no están desemparentando nada raro. Y lo vuelven a agrupar y ponen Constraint Group, ¿sí? En otro grupo, para tenerlos aparte también y tener los huesos en otra carpeta. En otro grupo, perdón. Bien, dicho esto, ¿sí? Acá tenemos este rig que funciona perfecto, que como les decía recién, lo pueden integrar al personaje. El controlador también lo pueden emparentar por par en común a un controlador del personaje, que también podría ser el controlador del chest. ¿Cómo hacemos ahora para incorporarle el deformador que nos va a permitir lograr el efecto de viento? ¿Sí? Para eso vamos a seleccionar la capa, vamos a ir a Deform, vamos a ir a la opción de Non-Linear, ¿sí? ¿Por qué se llama Non-Linear? ¿Por qué está dentro de este tipo de categoría? Bueno, esto me lo enseñó hace poco uno de mis jefes, Javier. Pues yo le pregunté, ¿por qué? Por ejemplo, no sé, tenemos por un lado el wrap, los blend shapes y por otro lado una categoría que se llama non-linear y tenemos estos deformadores. Bueno, él me lo explicó muy bien. Me decía que los deformadores no lineales son aquellos que deforman la geometría de una manera no lineal. ¿Qué significa esto? Que la geometría o los vértices no van de un punto A a un punto B, sino que se deforman de diferentes maneras. Puede ser acá como una ola, que es lo que vamos a aplicar ahora. Puede ser un squash. Cuando aplicamos el squash, el vértice va hacia arriba, hacia abajo, pero también hacia los costados. ¿Ok? Son deformadores que deforman de forma no lineal, o sea, no de un punto A a un punto B, sino que puede oscilar el vértice a una geometría. ¿Ok? Dato de color. Aplicamos el que se llama Sign, ¿sí? Este Sign, así como viene por defecto, si yo voy a los inputs y por ejemplo le tiro la amplitud, va a pasar esto, ¿sí? Lo que hace, fíjense el dibujito, lo deforma como una ola. La clave en realidad está en rotar este efecto. Lo voy a rotar con la letra J para que me lo rote de forma, o sea, de a 15 grados. Lo roto en ese sentido y en este sentido, ¿sí? Para simular el viento. Y lo que le voy a sumar también, además de la amplitud, es el wavelength, que en realidad para sumarle más olitas tengo que llevar el wavelength a un valor más bajo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en 0.1 nunca funciona bien. Vamos a poner en 0.11, ¿ok? Y la amplitud está muy fuerte, la vamos a poner por ejemplo en 0.1, a ver qué tal. De hecho sigue estando muy fuerte. Sin embargo ahí ya podemos ver un poquito, ven que si yo muevo el offset, ven que pareciera en este caso un telón de teatro, porque está muy muy deformado. Pero puedo ponerle una amplitud de 0.supongamos 0.3. Y ahí ya empezamos a tener un efecto más interesante. ¿Ven? El offset es justamente el atributo que vamos a mover para generar como el desplazamiento, el viento, ¿ok? Más o menos con estos valores estoy bastante conforme. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, una cosa muy interesante es, obviamente, cuando uno ve una capa de un superhéroe, este efecto de viento, por supuesto que se genera en mayor parte en la zona que está más lejos, digamos, de donde está atada la capa. O sea, todo lo que es el hombro, ¿sí? Los hombros y demás, está más tensa ahí la capa. Entonces, no tiene mucho sentido que
haya demasiado efecto de viento ahí. Y sí, al igual que un paint de skin o un paint de blend shapes, también podemos pintar el área de deformación de un deformador dentro de Maya. Y eso está buenísimo y es lo que vamos a ver a continuación. Una vez aplicado el deformador, si hacemos botón secundario sobre la geometría y vamos a paint y luego nos metemos en la parte de... Bueno, en realidad acá vamos a ver los deformadores que tiene asignados, en este caso el skin, pero también vemos el non-linear Sign 1 weights, ¿sí? Vamos a entrar ahí y por defecto viene todo pintado de blanco. Pero, al igual que un paint skin, esto tiene un value, ¿sí? O una opacidad, también podemos laburar desde la opacidad. Por defecto viene en 1 y en 0, o sea que si yo aprieto control puedo quitarle influencia a toda esta zona. ¿Sí? Vamos por ejemplo a quitarle influencia hasta ahí. Si yo ahora le doy play van a ver que el efecto se está generando de la mitad hacia abajo, o sea como lo pinté, fíjense. Vamos a agarrar acá el offset, lo vamos a mover y van a ver que se produce de la mitad hacia abajo. La verdad es que para que quede realmente bonito y realmente creíble lo que estamos haciendo, yo le encontré una vuelta para ir pintando de una forma un poco más random, ¿sí? Que sería, por ejemplo, acá le podemos poner un poquito de opacidad en algunas zonas, le podemos despintar un poquito por acá. O sea, la idea es generar como puntos random de influencia. En los bordes yo lo dejaría bien blanco, sobre todo en los bordes externos acá, ¿sí? Pero adentro podemos ir generando zonas de pintura y sin pintar. Es la mejor manera para que quede muchísimo más creíble en la animación, y le da más peso a la capa, le da más realismo. Acá en los bordes podemos pintar un poquito más, acá arriba un poquito capaz también, ¿sí? Y de esa manera vamos generando esas variaciones que hacen que ahora, cuando yo voy a sacar los huesos para que no confundan, cuando yo aplico el efecto, fíjense qué lindo se ve. Se ve mucho más variado, ¿ok? Por supuesto que esto que estoy mostrando es aplicable para, no sé, a banderas, como les decía antes, a un telón de un teatro, ¿sí? Bien, una vez que le encuentran el punto justo al efecto, les voy a mostrar cómo hacer para integrarlo al rig. Porque ¿qué pasa? Si yo la capa la muevo, ¿sí? El efecto sigue quedando en el medio. Así que lo que deberían hacer es lo siguiente. Primero, como les decía antes, generen un grupo de deformadores, pónganle Deformation Group, ¿sí? O algo por el estilo, def-group. Y lo que van a hacer es seleccionar. Yo recomiendo que sea el primer controlador de la capa, luego el deformador, y le aplican un Constraint Parent, ¿sí? Constraint Parent, y también aplíquenle un Constraint Scale por si quieren llegar a escalar la capa. De esta manera, nada, pueden mover la capa y ya el deformador sigue todo el tiempo nuestra capa. Por último, si quieren escalar la capa y les pasa esto, es porque lo que faltó también fue hacer un Constraint Scale entre este mismo controlador, si quieren, y el grupo de los huesos de la capa. Constraint Scale. Entonces ahora técnicamente, si yo escalo desde acá, puedo escalar completamente el rig con el deformador y todo funciona a la perfección. ¿Qué es lo que quedaría hacer? Para que esto quede prolijo, bueno, pueden hacer un grupo final de toda la capa. Repito, esto del outliner, la organización y demás, depende. Si lo están haciendo con un personaje, pueden utilizar los grupos que ya generaron en el personaje, ¿sí? Lo último que les quiero decir es, primero, oculten el deformador. Pero si quieren, para que sea más fácil para el animador acceder, pueden agarrar el deformador y hacer una conexión directa, ¿sí? Y esto se los voy a mostrar, de hecho. Pueden hacer una conexión directa entre el offset, que es lo que vamos a animar para no venir cada vez al deformador, y un atributo que pueden poner, por ejemplo, acá, en este controlador, pueden agregar un atributo nuevo, attribute, ¿sí? Le podemos poner cape offset, que vaya de menos 10 a 10 para que coincida con el offset del deformador que va de menos 10 a 10. Y lo que hacemos acá es establecer una conexión directa, ¿sí? Vamos al Connection Editor, Windows, General Editors, Connection Editor. Seleccionamos el controlador, Reload Left. Seleccionamos el deformador, que lo tengo acá en el outliner, Sign Handle. Despliegan acá el inputs, ¿sí? Reload Right. Y ahí conectan el Cape Offset con el Offset. Y de esa manera, cuando ahora vengo a este controlador, lo muevo
y lo puedo animar directamente desde ahí el efecto. También pueden generar otro atributo que lo que haga sea prender y apagar el efecto y le establecen una conexión directa con el envelope, ¿sí? Para que esté prendido o apagado el efecto si no quieren viento. Y de esta manera, con una última aclaración que les quiero hacer, vamos cerrando la clase. ¿Cuál es la última aclaración en realidad? Tiene un solo defecto, digamos, este método que les acabo de mostrar, pero es un defecto que mi idea es que ustedes lo puedan resolver con un poco de ingenio o sumando otros deformadores. Hay un montón de formas de complementar esto. ¿Cuál es el único defecto en realidad? Vieron que hace un ratito yo le apliqué un constraint al deformador con este controlador para que siempre me siga la capa. Si nosotros queremos que este efecto esté prendido y muy notorio, ¿sí? Cuando nosotros rotemos cualquier otro controlador, el efecto va a seguir estando, vamos a decir, en paralelo al piso. Por ende, se va a perder un poquito cuando rotemos. Una de las posibilidades es, por cada línea, por cada segmento de la capa, aplicar un deformador sine nuevo, ¿sí? Y les voy a mostrar, por ejemplo, se los voy a graficar para que se entienda un poquito cómo lo haría yo. En este caso podemos aplicar un primer sine a esta altura, ¿sí? Que deforme toda esta parte de acá arriba. Después podemos aplicar otro sine a esta altura emparentado a este controlador que deforme toda esta parte. Cuando digo que deforme toda esta parte me refiero a que lo pueden colorear como vimos antes, ¿no? Y otro ahí abajo. Entonces de esa manera pueden ir ajustándolo y siempre se va a deformar, digamos, con una mejor relación a la posición en la que se encuentra la capa. Pero bueno, nada, no es la única forma. La otra manera que también pueden probar es, en vez de agregar varios niveles de sine, pueden seguir con uno, pero en vez de que esté por constraint a este controlador, pueden generarle un controlador propio al sine, ¿sí? Que lo pueden tener por acá afuera, un controladorcito solo, que ese controlador sí esté emparentado a este controlador. Entonces siempre tienen la posibilidad de, además de que el sine siga al movimiento del controlador principal, desde este controlador pueden ajustar la posición del deformador en base a lo que necesiten. Por eso digo, hay muchas maneras de resolverlo, de mejorarlo, ¿sí? Y como siempre les digo, pueden en los comentarios agregar cualquier cosa que crean súper útil para sumar, para agregar o lo que ustedes consideren necesario que puede complementar y que lo que estuvimos viendo hoy quede mejor. Así que como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, gente, hasta luego y gracias.